Bueno, Nelson, le dejo el tiempo. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, a todos los que nos acompañan, al doctor Julio Gallegos, también a las personas que se están uniendo en este momento a través del Facebook Live. Bienvenidos a una conferencia más de los pitagóricos. En esta ocasión tenemos al doctor Julio Gallegos. En un momento lo van a presentar. Gracias por estar acá. Atentos siempre a las conferencias que llevamos a cabo cada cierto tiempo. Hoy tenemos una conferencia muy interesante llamada la segunda llamada de James Webb. Pero sin más preámbulo, le vamos a dejar el tiempo a Eva Argueta, quien va a presentarnos a nuestro conferencista. Muy buenas tardes, para mí es un honor poder presentar al doctor Julio Edgar Gallegos Alvarado. Nació en la ciudad de Guatemala el 9 de mayo de 1971. Su mamá era de Petén y su padre de Quetzaltenango. Estudió su secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala y se graduó con honores en 1988. En 1989 obtiene una beca en la Universidad del Valle de Guatemala por su alto coeficiente intelectual. Se gradúa de licenciado en física pura en el año 1995. Obtiene una beca para estudiar en el Instituto de Astrofísica de Tenerife, España. Se destaca por su trabajo en investigación de la materia oscura del universo. Obtiene su doctorado con su tesis sobre las enanas marrones, elementos de materia oscura del universo. Su tesis sirve de base para el estudio y diseño del satélite Plant, que sería lanzado por la Unión Europea poco tiempo después y donde seguiría trabajando. Su tesis desarrolla un instrumento que estudia la materia oscura del universo. Este instrumento fue diseñado, construido y programado por el doctor Gallegos. Su trabajo sigue funcionando en el Observatorio Internacional de la Unión Europea en España. Trabaja en la Universidad de Cantabria como catedrático e investigador colaborando con el proyecto de la Agencia Espacial Europea. Por un tiempo se traslada a Nueva York, donde hace un postdoctorado en la Universidad de Columbia en el Departamento de Física. En España, en el año 2001, trabaja con la iniciativa privada en proyectos de desarrollo tecnológico y en los últimos años el doctor Julio Gallegos se ha desempeñado como supervisor de proyectos de investigación, especialmente en satélites en la Agencia Espacial Europea. Tiene varias publicaciones científicas sobre la investigación de la materia oscura del universo, el origen del universo y el fondo de microondas. Desarrolló un instrumento para el estudio del fondo de microondas. Y em, James Webb es un gran telescopio. Su nombre está dedicado al segundo administrador de la NASA. Y en los años 50 de los años 50. Es un equipo de más de 3.000 científicos involucrados. El doctor Gallegos se encargó de revisar que los datos obtenidos por el telescopio sean reconstruidos en orden. También supervisó la salud de sus instrumentos para seguir funcionando. Muchas gracias, Eva. Así que el recorrido del doctor Julio Gallegos es muy extenso y tenemos hoy el gusto, el privilegio de poder tenerlo con nosotros. Así que aprovechemos muy bien este tiempo que vamos a estar acá. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en los comentarios a través de la transmisión en Facebook, en la página de los Pitagóricos. Así que le dejamos entonces el tiempo al doctor Julio Gallegos. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Eva, por la presentación y a Juan Carlos por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Voy a hacer una pequeña corrección a la presentación. Muchas gracias por todo ello, pero digamos, yo pertenezco al grupo de trabajo de James Webb, pero como sabrán, este es un experimento, un satélite que es liderado por la NASA y tiene participación de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Canadiense. Mi trabajo está centrado en la parte de la Agencia Espacial Europea
con el NIRSPEC, ¿no? Que es el espectrógrafo de infrarrojo cercano, y parte del MIRI, que también la ESA contribuyó. Entonces, digamos, mi trabajo se enfoca más en eso, de la parte técnica. La parte científica, pues sigo trabajando con las enanas marrones, las enanas cafés, como le llaman, o brown dwarfs, que voy a tal vez explicar un poquito de ellas. Y como bien dijeron, pues con lo que primero empecé a trabajar fue con eso, desde la perspectiva de una posibilidad de materia oscura. Y luego, pues claro, cuando se detectaron por primera vez, pues ya la caracterización de estos objetos. Bien, entonces vamos a empezar y primero explicar un poco por qué la presentación se llama segunda llamada, ¿no? Y es que la vida de James Webb, que esperamos que sea muy larga y productiva, realmente era planificada para 6 años. Y dentro de esos 6 años se dividió el tiempo de observación en periodos anuales. Y ese tiempo anual se divide en 3 programas. Bueno, 4 el primer año, pero en 3 programas principales, que son el tiempo garantizado, que son proyectos que se dan a los grupos de investigación que ayudaron al desarrollo de los instrumentos y del satélite en sí. Entonces, ese es un tiempo garantizado que tienen estos institutos que colaboraron en el desarrollo de los instrumentos, en el desarrollo del telescopio, tanto económicamente como tecnológicamente. Luego está el tiempo general de observación, que es un tiempo que se otorga por méritos basados en las propuestas de observación. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de presentar una propuesta de observación. Entonces, como el tiempo realmente es limitado, es un telescopio pues que da muchas funcionalidades, pero está muy enfocado a la parte de infrarrojos, obviamente, pero además cubre la parte de universo temprano y objetos muy débiles, ¿no? Entonces, eh, las propuestas van dirigidas en ese entorno. Vamos a hablar un poquito de ellas. Y ahora empezó el segundo año. El 1 de julio del 2023 empezó el segundo año y ahora estamos en el periodo de, ya se abrió la convocatoria para el tercer ciclo que se llama, el tercer ciclo de observaciones, que van del 1 de julio al 30 de julio. El 30 de junio, perdón, del 2024 acabará la segunda llamada, es decir, se harán todas las observaciones de las propuestas recibidas y aceptadas. Todas estas se les acaba de avisar a finales de mayo, principios de junio, se avisó a los que presentaron las propuestas de cuánto tiempo recibieron y si se iba a realizar su observación o no. Y luego ahora se abrirán, quiero recordar si ya se abrió en agosto, la llamada para el tercer ciclo. Y luego hay un tercer tiempo que se llama el tiempo discrecional del director. El director pues es un consejo director que asigna tiempo para aquellos proyectos que tienen cierta relevancia en cosmología o en el universo temprano principalmente, pero también para exoplanetas y elementos de nuestro sistema solar. Pero es tiempo que se dedica a proyectos con cierta relevancia que cubren mucho más que un instituto, ¿no? Que ya no son propuestas individuales o por un grupo específico, sino que son algo que concuerda con los 4 objetivos del James Webb. Bien, como decía, pues James Webb es una colaboración. NASA pues lideró este desarrollo junto con la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, cada quien contribuyendo a la parte científica. La parte de lo que es el satélite, lo que es la nave espacial, fue desarrollada por completo por la NASA. El lanzamiento, como sabemos, fue dado por la Agencia Espacial Europea a través de Ariane Space. Y también contribuyeron con instrumentos, ¿no? Entonces, MIRI y NIRSPEC son de colaboraciones de la ESA. Y NASA contribuye con los otros y la Agencia Espacial Canadiense.
Entonces, cabe recordar los objetivos de James Webb. Recordemos que James Webb es un telescopio infrarrojo. No es un sustituto de Hubble. Hubble es un telescopio bastante versátil en el sentido de que observa desde el ultravioleta hasta un poquito del infrarrojo cercano, pero está optimizado para el óptico. James Webb está, digamos, su fuerte, digámoslo así, sus características están diseñadas para observar en el infrarrojo. Y el infrarrojo ocurren dos cosas. Una, o el objeto es muy débil, es decir, muy frío, o es muy energético, pero está muy lejos. Entonces, con un telescopio en infrarrojos podemos ver objetos cercanos, pero que son muy fríos. O podemos ver objetos que están muy lejos, pero que eran muy energéticos en su momento. ¿Qué es lo que pasa con la luz cuando estamos en un universo que está en expansión? Pues sufre lo que se llama el corrimiento al rojo cosmológico. ¿Y esto qué significa? Cuando se emite una luz muy energética al principio del universo, como se va moviendo por el universo, este universo está expandiéndose. Entonces, digamos que está como sobre una hoja elástica. Si dibujamos una onda y luego la estiramos, pues cambia su longitud de onda, cambia la distancia entre pico y pico. Y eso lo que hace que algo que era súper energético al principio del universo, ahora lo veamos como un objeto frío. Y entonces tenemos que sintonizar nuestros instrumentos en el infrarrojo. Entonces ese es uno de los principales objetivos de James Webb, es la observación del universo temprano. La búsqueda de los primeros objetos que produjeron luz en el universo. Luego vamos a hablar en detalle de esto. Luego, la dinámica de ese universo temprano para entender, comparando con lo que observamos ahora dentro de nuestra vecindad, lo que podemos observar ahora con lo que observemos en tiempos más lejanos. Vamos a estar hablando mucho de lo que se llama el corrimiento al rojo. Este corrimiento al rojo es una forma de medir distancias. Y se refiere, vamos a ver el símbolo Z muchas veces, ese es el equivalente al corrimiento al rojo, y lo que dice es cuál es el tamaño del universo. Vemos como el universo está en expansión, nuestro Z actualmente es 0, ¿sí? Este es el tamaño del universo. Cuando Z es igual a 1, el universo tenía la mitad del tamaño que tiene actualmente. Cuando Z es igual a 2, era un tercio. Cuando Z es igual a 3 es un cuarto. Solo hay que sumarle realmente es 1 sobre Z, Z más 1, y ese es el tamaño del universo, la escala que tendría, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un Z muy alto, es cuando el universo era muy pequeño. Todavía no estaba, acababa de empezar y se estaba expandiendo poco a poco. Entonces, queremos entender cómo era el universo temprano para tener otro punto de comparación con lo que conocemos ahora. En ese proceso también vamos a estudiar el nacimiento de las estrellas. ¿Por qué? Las estrellas nacen en nubes de polvo. Dentro de esas nubes de polvo es la cuna de las estrellas, perdón. Y entonces, claro, ese polvo bloquea la luz visible, pero no la infrarroja. La infrarroja tiene una longitud de onda que permite pasar dentro del polvo, ¿no? Se ve, es una longitud de onda más larga. Entonces permite que los granos de polvo, digámoslo así, no bloqueen la luz. Entonces el infrarrojo nos sirve también para penetrar dentro de estas nubes de polvo y ver cómo es el proceso del nacimiento de las estrellas. Luego nos va a permitir estudiar sistemas planetarios, tanto nuestro sistema planetario como los sistemas externos al Sol, como exoplanetas, ¿no? Entonces, nos permite eso porque los objetos, por la forma en que vamos a detectarlos, que es el tránsito, luego explicaremos en detalle, pues son objetos muy débiles. Entonces necesitamos saber, ver con mucho detalle, y la capacidad no es solo óptica bueno, quiero decir óptica, de fotometría o de imagen de James Webb, sino que también es espectroscópica. Entonces nos va a permitir determinar la composición de las atmósferas. Entonces, queremos entender básicamente de las cosas más pequeñas nuestro sistema solar. Hemos visto asteroides, hemos visto centauros, hemos visto lunas de nuestro sistema solar, hemos visto los planetas.
Hemos visto exoplanetas, hemos estudiado sistemas planetarios externos, galaxias, por supuesto, y las primeras galaxias, que ahí entraremos un poquito más en detalle en cuanto a las últimas noticias que se han llevado, ¿verdad? Que se han vuelto populares. Entonces, los instrumentos, como decía, tenemos el NIRIS, que es el de la Agencia Espacial Canadiense, que es o sea, toma imágenes y a la vez es un espectrógrafo. La cámara, que digamos quizá es el más vistoso de los instrumentos, la cámara de infrarrojo cercano, producida por la NASA. Luego tenemos dos donde contribuyó la Agencia Espacial Europea. Uno principalmente, que es el espectrógrafo de infrarrojo cercano, desde donde yo he trabajado más, analizando esos datos y viendo que la calidad de esos datos sea la adecuada, ¿no? Y o sea, siempre hay que estar viendo la calibración, cuál es la salud del instrumento para ver que los resultados que estamos obteniendo, las imágenes o los espectros son adecuados, ¿no? Este es un instrumento bastante complejo porque tiene micro ranuras para generar, digamos, cuando la luz pasa por una ranura, se dispersa y se puede ver ciertas longitudes de onda como si fueran filtros, ¿no? Entonces, este tiene un cuarto de millón, casi un cuarto de millón de estas pequeñas ranuras. Entonces puede tomar miles de espectros simultáneamente. Eso se vuelve bastante complejo. Y MIRI, que es el otro instrumento, es el más sensible y es el que abarca el infrarrojo medio, o sea, cubre muchas más longitudes de onda que los otros. Tiene que estar muy refrigerado, porque básicamente el infrarrojo es calor, es señales de calor. Entonces, cualquier cosa que esté por encima del cero absoluto va a emitir infrarrojos. Entonces, incluso las paredes del telescopio, todos los paneles, todo emite en el infrarrojo. Entonces, para poder observar cosas muy tenues, hay que bajar la temperatura. Entonces, MIRI es un instrumento que está refrigerado activamente, es decir, tiene un refrigerador que baja la temperatura de todo el instrumento para que se pueda observar. El infrarrojo, la parte más con señales muy tenues. Los demás están refrigerados pasivamente, es decir, estas pantallas gigantes que tiene James Webb sirven para bloquear la luz del sol. Sabemos que James Webb está orbitando alrededor de L2, está a 1.5 millones de kilómetros alejándose de la Tierra y del Sol, pero aún así la energía del Sol es muy intensa y hay que protegerla, ¿no? Entonces, para que realmente los instrumentos puedan observar señales muy tenues, si no se saturaría con la luz del Sol. La distribución de la observación, pues estos son los campos de visión, ¿verdad? NIRSPEC, NIRCam, el NIRIS y el MIRI. Y luego aquí aparece otro que es el sensor de guiado fino. Eso, digamos, sirve para apuntar el instrumento. Esto también fue contribuido por la Agencia Espacial Canadiense. James Webb, al ser un instrumento tan grande, es un telescopio de 6 metros, entonces su campo de visión es muy pequeñito. Y claro, tiene que corregir cualquier perturbación y mantener un enfoque muy bueno. Y cuando observa, hay programas que profundizan mucho. Cuando se dice profundizar es que el telescopio se queda en ese punto durante mucho tiempo. Entonces, cientos de segundos, miles de segundos incluso, observando ese mismo tiempo para capturar más luz, ¿verdad? Entonces, este guiado fino es como si fuera es una cámara que lo que hace es apuntar a estrellas guías y mantenerlas enfocadas en el mismo punto para garantizar que la observación sea ahí, ¿no? Cualquier perturbación lo que causa es ruido y entonces veremos la imagen distorsionada. Bien, vamos a hacer un repaso breve de los objetivos de James Webb. Ya hemos mencionado, pero un poquito más en detalle. El primero es esa búsqueda de las primeras galaxias, de los primeros objetos luminosos. Recordemos que cuando ocurre el nacimiento del universo, toda la materia, toda la energía estaba combinada, la temperatura era muy alta, y entonces cuando el universo empieza a expandirse, hay un punto en que se empieza a bajar la temperatura tanto que la luz se separa de la materia. Antes estaban intrínsecamente combinados, los fotones no podían escapar porque se chocaban con los electrones y los propios electrones al chocar con
con los fotones, no podían formar átomos con los núcleos de hidrógeno y de helio que había. Cuando hablo de núcleos, aquí es muy importante resaltar que cuando se dice hidrógeno o helio, realmente estamos hablando de protones. O sea, el átomo de hidrógeno es un protón. Entonces, cuando hablamos de núcleos de hidrógeno, realmente lo que nos referimos es protones libres. Y cuando hablamos de núcleos de helio, estamos hablando de un protón y un neutrón, ¿vale? También se formaron otros nucleoides como el deuterio, el tritium, y núcleos más complejos del helio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. No habían átomos, ¿vale? No se habían formado los elementos. Es justo cuando la luz se separa de la materia que se permite a los electrones unirse a la luz, formar los primeros elementos. Esa luz es lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas, pero es la única luz que existe en el universo, ¿vale? Todo el universo está neutro, ¿vale? Entonces no hay, los electrones no se equiparan con los protones, entonces no hay movimiento. Recuerden que cuando un electrón baja de un nivel más alto a otro, emite un fotón. Eso no ocurre porque toda la materia está neutra. Cuando transcurre este tiempo, este tiempo se le llama la edad oscura del universo, porque realmente no hay otra luz que el fondo cósmico de microondas. Hay un momento en esa historia del universo cuando se acaba esa edad oscura y aparece la primera luz que no es fondo cósmico de microondas, ¿verdad? Son nuevos fotones, digámoslo así, creados por la ionización de los átomos. Entonces ya permite que un electrón baje y emita un fotón. Entonces, ese es el punto donde James Webb quiere llegar. ¿Cuándo fue que aparecieron los primeros objetos que produjeron luz, ¿no? Obviamente, estos átomos se fueron juntando, formaron las primeras estrellas o las primeras galaxias, y esto emitió luz. Y esa es la luz que busca James Webb. Entonces, todos conocemos, esta fue la primera imagen que se publicó ya hace un poquito más de un año. Es el clúster de lo que se conoce como SMACS 0723. Este fue elegido porque vemos la parte central inferior. Hay muchos puntos blancos, algunas como nubes difusas. Esos son galaxias de este cúmulo. La estrella de picos es una estrella de campo de nuestra propia galaxia. Los picos se deben al soporte, básicamente al soporte de James Webb, donde la luz de estrellas intensas se ve difractada y entonces aparece en este pico. Entonces, todo lo que tenga esas estrellitas de Navidad, ¿no? Esos picos son estrellas de campo, es decir, propias de nuestra Vía Láctea, o sea, son estrellas cercanas. Todo lo demás son galaxias. Pero además tenemos galaxias a distintas distancias, ¿no? Entonces, las galaxias blancas, como decía, son el clúster y vemos esas como extensiones, como arcos. Esos son los lentes gravitacionales que debido a la materia oscura y materia lumínica que se encuentra en este clúster, causan un aumento óptico o una distorsión óptica en las galaxias que están detrás. Y entonces vemos ahí estos arcos y luego vemos algunas galaxias más rojas, y estas son las galaxias que nosotros por el espectro vemos que están más lejos, ¿no? Digamos no sé si se ve en mi mouse, pero en la parte superior izquierda hay una muy roja cerca de otras galaxias. Y bueno, se pueden explorar, hay bastantes más. Hay un puntito rojo, muy rojo, que está hacia arriba a la izquierda. Se calculó más o menos que se formó 13.1, hace 13.1 mil millones de años. Eso son unos 700. No sé si se me escucha, sí. Unos 700 millones. Se escucha. Sí, gracias. Unos 700 millones de años después de esta época de
reionización que se llama cuando aparece la primera luz. Entonces, este fue el primer campo. Aquí, una de las características más interesantes es que esta galaxia, que ha sido aumentada debido al lente gravitacional, podemos ver clústeres de sus propias estrellas. Antes, de hecho, nosotros podemos ver estrellas particulares o estrellas, resolver estrellas de galaxias que estén muy cercanas. O sea, cuando hablo de galaxias cercanas, hablo de Andrómeda o de las nubes de Magallanes, que son galaxias satélites. Pues aquí estamos pudiendo ver de galaxias muy lejanas clústeres de estrellas. Aquí estamos viendo, esta es otra imagen del mismo SMAC 723, pero comparando los instrumentos del NIRCam y el MIRI, MIRI a la izquierda. Los colores, por supuesto, son todos, vamos a reconstruidos, se reconstruyen a partir de los filtros, ¿no? Con que se observa. Estas son combinaciones de muchísimas imágenes y de mucho tiempo de integración. Luego se combinan las imágenes para formar esta imagen compuesta, ¿no? Entonces, vemos los arcos con el espectro, podemos observar la composición de esas galaxias y además nos damos cuenta que algunos de estos arcos representan a la misma galaxia. Cuando el lente gravitacional actúa sobre la galaxia de fondo, no solo la distorsiona, sino que a veces refleja, ¿no? La luz lleva dos caminos distintos y al final nos llega a nosotros por dos caminos distintos y parecen ser objetos distintos, pero realmente son el mismo. Y eso lo vemos con el espectro, ¿verdad? Entonces, así podemos identificar galaxias y también podemos observar, bueno, ya analizando de forma general, podemos analizar las galaxias y vemos su espectro. Aquí vemos esta agrupación de líneas de hidrógeno y oxígeno y dependiendo de dónde caigan en nuestra longitud de onda, podemos calcular más o menos la distancia a la que se encuentra o el z al que se encuentra, ¿no? Entonces, desde la parte de arriba tenemos 11.3 mil millones de años hasta la otra, que era la que mencionábamos, de 13.1 mil millones de años. Esto es lo que les mencionaba, es una amplitud solo para la más antigua, digamos la que se calculó que era la más lejana. Este es el mismo caso, o sea, analizamos estas dos líneas de hidrógeno y oxígeno y coinciden en la misma posición, no solo estas, ¿no? Esto es un esquemático de lo que realmente se observó, pero podemos determinar que los dos arcos que vemos en la imagen de la izquierda realmente corresponden a la misma galaxia, porque los picos de las líneas coinciden. Entonces, la combinación de imagen y espectroscopía de James Webb nos permite hacer este tipo de imágenes de campos unificados. Es como si tomáramos una tomografía, ¿no? de las imágenes, reconstruyendo distintas partes. Y es parte de la magia de James Webb. Otro de los objetivos, el segundo objetivo, es la dinámica de los objetos de las primeras galaxias, cómo se formaron, qué interacciones había entre ellas. Por ejemplo, en nuestra Vía Láctea no ocurre que las estrellas se choquen. Entonces, digamos que la densidad de estrellas en la galaxia, aunque parezcan mucho, realmente es baja. Pero las galaxias, al contrario, sí hemos visto que existen choques de galaxias, ¿no? Eso cuando se unen dos galaxias por su choque. Y aquí vemos el quinteto de Stefan. Es una de las imágenes que se presentó de James Webb. Y vemos las 7318 A y B, que son las que están más o menos en el centro de la imagen, que son dos galaxias muy cercanas. Esas se van a chocar, ¿no? Todo indica que están aproximándose la una a la otra para hacer una unión de esas dos galaxias en un choque cósmico. La parte de arriba, esa es la 7319. Esa es una galaxia que tiene un núcleo activo que emite alta radiación y creemos que es un agujero negro, es el agujero central de esa galaxia, que es muy energético. La cantidad de luz que emite
Y no quiero decir que sea el agujero negro el que la emite, sino que la energía que rodea, o sea, las estrellas que rodean a ese agujero negro emiten tanta energía como la luz. Son 40.000 millones de veces la luz del Sol y equivalen a una masa de 24 millones de masas solares. Estas 4 galaxias, digamos las que están hacia la derecha, más o menos alineadas en forma vertical, están a unos 200, si no recuerdo mal, es 290 millones de años luz, mientras la que está a la izquierda, esa es la 7320, aunque se conoce como el quinteto de Stefan, realmente esa está a unos 40 millones de años luz. O sea, está muy cercana a nosotros comparado con las otras, ¿no? Aún así, estas galaxias están muy cercanas. Entonces, lo que estudiamos aquí es la evolución de estas galaxias. Esta es una imagen en el MIDI. Otra vez los colores están compuestos de las distintas filtros o frecuencias de las que usamos. Y podemos descomponer, ¿no?, esos filtros con la imagen que nos da y podemos estudiar, en el caso de 7319, que es la que tiene este núcleo galáctico activo, la composición de la galaxia que hospeda a este AGN, como también la composición de esa emanación, de esa energía, de esos jets que genera. Esto solo es la mención, estamos repasando un poco las que son las primeras imágenes presentadas, ¿verdad? Que equivalen a los objetivos. Luego veremos, y esa es la parte central, qué hemos hecho en este último año. Bien, el tercer objetivo es la formación de las estrellas desde sus primeras etapas y junto con ellas cómo se fueron formando los planetas, los sistemas planetarios alrededor de ellas. Fue famosa la imagen de la nebulosa de Eta Carinae, o la nébula de Carina, mejor dicho. Eta Carinae es la estrella. Y vemos aquí cómo James Webb es capaz de penetrar esas nubes de polvo y ver el nacimiento de las estrellas, ¿no? Los filtros que se utilizaron es una combinación de filtros para poder observar la dinámica del nacimiento. Todas estas pequeñas estrellitas que vemos son estrellas que están naciendo. Lo comparamos luego con estrellas, con imágenes del visible para ver cuáles realmente están dentro de la nube. Otra de las famosas fue la nebulosa del Anillo. Esta es vemos como una enana blanca. Aquí en esta imagen precisamente no se observa, se ve una estrella muy brillante en el centro. En esta otra imagen sí que vemos a la estrella brillante a la derecha y a la izquierda vemos una más roja. Es una enana blanca, que es el resultado de la explosión, digámoslo así, de la evolución de una estrella similar al Sol, ¿no? Cuando la estrella muere, colapsa y queda en un objeto muy denso, más o menos del tamaño de la Tierra, con una masa bastante grande, y es una enana blanca, ¿no? Esta enana blanca fue la que generó estos anillos que vemos en la imagen. Entonces, aquí estamos viendo la evolución estelar y estamos viendo que la siguiente en ocurrirle esto será su acompañante, ¿no? La otra estrella que vemos más brillante. Entonces, podemos ver también aquí que hay distintos niveles de anillos. Se ven aquí, hay como anillos más brillantes. Y esas son las distintas etapas que tuvo la evolución de la estrella. La estrella, cuando muere, pues se resiste, ¿no? Es una especie de resistencia a la muerte, al colapso gravitatorio. Entonces, crece, se contrae, vuelve a crecer, se contrae. Entonces, esas explosiones van acorde a esa evolución al final de su muerte. Entonces, estudiando estos anillos nos permite ver la evolución de las estrellas, de la muerte de las estrellas. El cuarto es el
el estudio de los sistemas planetarios, incluyendo nuestro sistema solar. En el caso de nuestro sistema solar, pues objetos más pequeños como asteroides, lunas y los propios planetas. Pero en el caso de los exoplanetas, pues también estudiar a través del tránsito tratar de caracterizar la atmósfera. Entonces, este fue el espectro que se presentó, digamos como la primera luz en las primeras imágenes de James Webb, era el espectro de WASP 96b, con los picos de agua presentes como un exoplaneta. Entonces estábamos viendo la composición de una atmósfera de un exoplaneta. Luego han venido muchos resultados, ¿no? Y el método de observación de estos exoplanetas para el James Webb es lo que se conoce como el tránsito, es decir, cuando el planeta pasa delante de la estrella y queda el planeta entre nosotros y la luz de la estrella, causa una pequeña bajada en la luz que recibimos de esa estrella y podemos ver, hay dos momentos. Cuando empieza a pasar la atmósfera, la luz se ve un poco más tenue y además puede, al dejar pasar luz a través de la atmósfera, nos puede dar información sobre la composición al emitir o absorber. Y luego vemos la reducción para entender la masa del planeta, la composición, si es rocoso, si es gaseoso, etc. Entonces, obviamente uno de los sistemas que se ha observado más es TRAPPIST-1, que fue muy famoso, está realmente en la vecindad de la Tierra, no es a 40 años luz, que para las distancias cosmológicas está aquí al lado, y es un sistema con 7 planetas. No es muy similar a la Tierra, pero sí que existen planetas rocosos en lo que se llama la zona de Ricitos de Oro, donde ni está muy frío ni está muy caliente, para que exista agua líquida, y eso nos permite, pensar que hay posibilidad de vida. Y hay que caracterizar las atmósferas. Luego hablaremos un poco de ello. Por ejemplo, una de las cosas que queremos saber al caracterizar la atmósfera es ver de qué está compuesta esa atmósfera para ver si es posible la vida. O sea, lo que se busca es la posibilidad de ser planetas habitables por vida, como nosotros conocemos. Entonces, este es el espectro de lo que sería nuestra atmósfera y contra este comparamos, que es lo que conocemos, ¿no? La vida que nosotros conocemos vive en una atmósfera de este tipo, entonces nosotros buscamos este tipo de señales, ¿no? El metano, el dióxido de carbono, ozono, agua, azufre, etc. Entonces, buscamos esas señales dentro de la atmósfera para saber si es un planeta similar a la Tierra. Nuestro sistema solar también ha sido observado en objetos pequeños, lunas y los mismos planetas, ¿no? Fue famosa la imagen de Júpiter. Y bien, hemos terminado el primer año de observaciones. De hecho, en septiembre, si no recuerdo mal, el 11 de septiembre, durante 3 días, habrá una conferencia sobre sobre los primeros resultados científicos, ¿no? Será un resumen de lo que se ha encontrado. Yo he seleccionado algunos, ¿vale? Porque son muchísimas observaciones, ha sido un año completo, muchas noticias, se ha observado, pero creo que he escogido más o menos las observaciones que van uniéndose a los objetivos que hemos revisado ahora. Entonces, respecto al primer objetivo, existe un programa de observación continuo que es el barrido o la exploración avanzada extragaláctica. Esto básicamente el JADES lo que hace es buscar objetos muy profundos, comparando las observaciones que ya se han hecho por otros telescopios espaciales y terrestres, como puede ser Hubble, Chandra, XMM de Newton o los terrestres de ALMA, buscando con el NIRSPEC, NIRCam y el MIRI estrellas hasta al Z más profundo que se pueda, ¿no? Estamos hablando de Z mayor que 12 hasta el Z2, cuando el universo tenía 1/3 del tamaño actual. Entonces, ese rango de tiempo para encontrar
bueno, para entender la evolución galáctica, cuando se formaron las primeras galaxias, cómo evolucionaron, es decir, la dinámica. Entonces, este va unido a los dos objetivos, al primero y al segundo. Se hacen este es un campo muy pequeñito, y se hacen dos profundidades, ¿no? Entonces, la primera, pues, si no recuerdo mal, la más profunda va a 29.8 de magnitud. Eso es tremendo, o sea, es una emisión muy poca de luz. Entre más grande sea el número, más débil es la señal, ¿no? Digamos, entonces vamos a una profundidad de 29.8. De hecho, el Sol es negativo dentro de ese escalón, porque es tan pequeño el número que se pasa a los negativos, porque el Sol para nosotros es muy brillante, ¿no? Es lo más brillante que hay. Entonces, el 29.8 es un campo muy profundo y lo que busca son esas galaxias, las más antiguas y las que han causado algunas publicaciones interesantes en el último año. Luego hay un campo, unas observaciones menos profundas, a 28, pues de 29.8 a 28.8 de magnitud, o incluso un poquito menos, 26.7 también hay una parte, dependiendo del filtro también. Y lo que se busca es, observando los distintos filtros, pues las estrellas que estén más lejos van a aparecer solo en algunos filtros y no en todos. Esa es la parte interesante de este instrumento. Observamos una parte del cielo con distintos filtros, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, y cuando llegamos a los filtros de longitudes de onda más, que serían más largas, son los objetos más antiguos, se empiezan a ver, ¿no? Entonces, esto nos indica que estamos viendo objetos muy profundos, pero la información tiene que ser contrastada con espectroscopía. Entonces, esto lo que busca es también no solo hacer observación por imagen, sino que sacar los espectros de esto. Es un proyecto que va a abarcar básicamente la vida entera de James Webb, buscando las galaxias más antiguas. Esto es el tiempo garantizado. Estos son proyectos del tiempo garantizado. El otro es ¿cómo sería? Este es la exploración de la evolución cósmica, y cuando habla de early release es que los datos se sacan bastante pronto para ir buscando contrapartidas en telescopios terrestres o en otros telescopios espaciales. Aquí también vamos a estar buscando las galaxias más antiguas, pero también agujeros negros. Vamos a encontrar agujeros negros en el universo temprano, a ver cuándo se formaron, qué tamaño tienen. Uno de los uno de los enigmas que tenemos todavía es cómo se formaron los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias. Entonces, al ver las galaxias tempranas y los agujeros negros en esa época, tratamos de entender cuál es el origen de esa formación. Hay un problema de la cosmología, de la astronomía de agujeros negros, que es el problema del último parsec, que nuestro entendimiento de la dinámica de los agujeros negros, cuando tenemos dos agujeros negros muy masivos, por cómo rotan unos con otros y su propia masa, no llegan a juntarse. O sea, nuestra matemática, nuestro modelo, predice que esos agujeros negros no se chocan ni se fusionan en uno solo cuando llegan a cierta masa. Entonces, ahí tenemos que entender ese problema, porque puede ser que nunca se una y que el modelo sea correcto, y entonces hay que buscar otro origen para los agujeros supermasivos, o que realmente nuestro modelo falla en algo y los agujeros negros sí, al final se colapsan entre uno solo y se forman agujeros negros más masivos, ¿no? Entonces, el CEERS, este es el que nos va a permitir observar las galaxias más lejanas. De hecho, las que han saltado a las noticias, como esas galaxias que tiraban por el suelo la teoría del Big Bang, salieron entre JADES y CEERS, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poco sobre eso. Para el objetivo 2 está este otro survey de las líneas de emisión de galaxias de la época de reionización. Recuerden cuando
les comenté lo de la época oscura del universo. El final de esa época oscura se conoce como la época de reionización. Es un nombre equivocado, digámoslo así, porque el universo nunca había estado ionizado antes. Entonces no hay reionización, sino que sería ionización. Pero bueno, quedó el nombre, como muchos otros nombres en astronomía, que al final quedan por uso y no por exactitud. Entonces aquí, este es un programa que consiste en tomar mosaicos con el NIRCam y obtener alta resolución, sobre todo en las líneas de oxígeno 3, para determinar el redshift. Entonces, ese corrimiento al rojo, para luego hacer espectroscopía. Entonces, se parece, digamos, esto es, nos da una indicación de las galaxias de campo, y lo importante es que estas observaciones se realizan alrededor de cuásares conocidos. Entonces podemos medir la distancia a la que están, y entonces podemos ver, confirmar el Z y ver cómo era la dinámica de las galaxias en distintas épocas, dependiendo de la profundidad de esos cuásares. Otro que cumple con la dinámica de galaxias es este programa de diversidad en la estructura y morfología galáctica. Otra vez, lo que se busca es distintos tamaños del universo, distintas distancias en el universo, para ver si ya existían galaxias complejas, pues, las que son de solo disco, disco con esferoide, disco irregular, etcétera, ¿no? O solo existían irregulares. Entonces, dependiendo de eso, se hace digamos que cortes a distintas distancias de nosotros para viajar en el tiempo. Entonces, tomar imágenes de la historia del universo para ver cómo eran las galaxias en cada uno de ellos, de esos tiempos. Entonces, como ver la historia de una persona, ¿no? De cómo fue creciendo, si llevaba gafas, si las llevaba desde los 9 años o solo se las pusieron a los 18, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas en la vida de una persona son equivalentes a lo que observaríamos aquí. Es decir, qué tipo de galaxias había en cada parte de la historia del universo, si realmente habían galaxias elípticas en todas las partes, o solo habían irregulares, o al contrario, solo habían galácticas elípticas complejas, y son las irregulares las que se forman después. Luego, el objetivo 3, lo que se ha estado observando es a fondo la nebulosa de Carina, la que vimos originalmente en la primera imagen, y buscamos esa en detalle. Por ejemplo, en la NGC 3324 es una imagen, es una región de alta formación estelar, y entonces se profundiza en esa región, y se va profundizando en toda esa región de la nebulosa de Carina, que es muy extensa para el campo de visión de James Webb, que es bastante pequeño. La primera imagen no es una foto de James Webb, son miles de fotos combinadas para formar esa gran panorama de la nebulosa de Carina 3372. Luego, bueno, en este esfuerzo se combina siempre la información de otros telescopios con la de James Webb para comparar, ¿no? Siempre lo que les decía de que las estrellas visibles en telescopios visibles como el Hubble, compararlas con las estrellas que nos aparecen cuando observamos en el infrarrojo y determinar cuáles son las que están naciendo. Esta es una de las imágenes que se emitieron cuando se cumplió el primer año de la evolución de la ciencia de James Webb. Esta es Rho Fucus, es una zona específica de una nube de formación estelar. Para mí esta es muy interesante porque aquí también se da las enanas cafés, las enanas marrones que les comentaba antes, que son objetos que se encuentran en la línea evolutiva entre planetas y estrellas, ¿verdad? Son unos objetos que se predijeron porque antes se conocían planetas como Júpiter, ¿no? No sabíamos muchos más. O sea, era Júpiter nuestro modelo de planeta gigante. Y luego las estrellas más pequeñitas, ¿no? Las rojas, las enanas rojas.
pero había una falta de masas, llamémoslo así, en esa evolución estelar. Habían planetas pequeños hasta Júpiter y luego saltaban a las estrellas más pequeñas. De alguna fracción de la masa solar, y luego teníamos todo el abanico de masas solares hasta estrellas supergigantes, ¿no? Entonces estas enanas cafés encajaban perfectamente ahí, pero no son estrellas, no logran fusionar el hidrógeno para generar esa fusión nuclear en helio, que es la que produce la energía de las estrellas. Entonces son objetos entre medio, digamos, era el eslabón perdido, lo llamábamos antes en el 95, cuando las buscábamos, o mejor dicho, cuando las encontramos. Y aquí en Rho Ficus es una zona donde posiblemente, bueno, o sea, estamos seguros que se forman también no solo estrellas, sino que también las enanas cafés. Y esto es interesante porque así sabemos que es posible, o lo que entendemos es que la formación de enanas cafés, de estrellas e incluso de planetas gigantes puede ser muy similar. En la forma en que se forman estas estrellas de colapso de nubes de polvo, pues habrá nubes de polvo más pequeñas que generen enanas cafés e incluso otras que formen planetas gigantes que flotan solos, no tienen ninguna estrella alrededor de la cual giren. Entonces, no se deberían de llamar planetas, pero bueno, o tal vez sí, porque planeta significa vagabundo, pues sería lo más vagabundo que hay, ¿no? Un pedazo de gas ahí que no llega a fusionar ni siquiera eso. La diferencia entre un planeta y una enana café, pues es que su masa principalmente, y que esa masa todavía genera un pequeño colapso, ¿no? Es al principio de la vida de una enana café, todavía brilla debido a ese conflicto entre colapso gravitatorio y resistencia a la materia, ¿no? No es por fusión, sino porque la presión gravitacional sobre la masa genera un pequeño brillo. Entonces las enanas café se buscan cuando son jóvenes, porque ahí se puede detectar. Con James Webb lo que hacemos es buscar incluso enanas cafés más viejas, porque son más débiles o casi ya no emiten luz y podemos encontrar. Entonces estas regiones como Rho Ficus son muy importantes. Otra zona es las Pléyades, tienen que ser regiones jóvenes, ¿no? Y Rho Ficus ya no es tan joven y encaja perfectamente con lo que podrían ser unas enanas cafés un poquito más antiguas y que sean menos brillantes. Bien. Luego, con el objetivo 4, una de las noticias tal vez mayores que se le dieron fue la publicación de los espectros de TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, que eran los candidatos de planetas rocosos para ser muy similares a la Tierra. Lastimosamente, los resultados nos indican que no tienen una atmósfera, como esperábamos. De hecho, se pensaba que TRAPPIST-1c podría tener una atmósfera como la de Venus, o era TRAPPIST-1b. Bueno, una de las dos, perdón, podría tener una ¿cómo se llama? Una atmósfera tan densa como la de Venus, y ni siquiera lo es como la de Marte, ¿verdad? Entonces, TRAPPIST-C era Marte y TRAPPIST-1b era Venus, sí, yo creo que sí era. Entonces, los últimos resultados han indicado que no, que lamentablemente, es así la naturaleza, pero para las expectativas que teníamos, ¿no? De un sistema planetario tan cercano con planetas rocosos en la zona habitable o la zona de agua líquida, pues que no tienen la atmósfera como esperábamos y bueno, no será posible, dejan de ser candidatos de zona habitable. Bueno, habrá que estudiarlos más, realmente es solo una observación la que se ha hecho, hay que hacerla con más detalle para tener más puntos, pero parece indicar que no. Otro de los resultados, Chariklo, es un Centauro. Centauro es un tipo de asteroide que está en cierta localización, que resulta tener un anillo. Y menciono esto, aunque tal vez no haya sido tan relevante, que sí tuvo repercusión mediática, es porque el descubrimiento lo realizó un buen amigo mío, compañero de estudios en el IAC,
que ahora está en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Pablo Santos, y pues él siempre ha estado estudiando asteroides y bueno, pues tuvo este logro de determinar que este centauro en efecto tiene un anillo, ¿no? Entonces, este observó con una estrella de fondo, como vemos en esta animación, o sea, son varias imágenes unidas en un GIF, donde Chariklo pasa delante de esta estrella, una de las estrellas de Gaia, y entonces pudimos ver, es como un tránsito, ¿no? De un asteroide delante de una estrella, entonces nos permitió ver este espectro y pudimos ver, bueno, pudieron ver que hay una absorción y son los anillos, precisamente los anillos de Chariklo. Entonces, se ha determinado que un objeto tan pequeño puede tener anillos. Entonces, es un logro y lo menciono porque pues es de este amigo y pues para darle publicidad, aunque no la necesita, pero a mí me resultó muy emocionante que tuviera este resultado tan bueno en el primer año de observaciones. Y otro resultado interesante fue esta pluma, le llaman, ¿no? Esta expulsión de agua de la luna de Saturno en Cédalus, que ya con la misión Cassini se observó estas salidas de expulsiones de vapor de agua del polo sur de Enceladus y ahora se ve con James Webb. El píxel que vemos ahí es la luna, o sea, claro, la resolución es la que tenemos. La luna de Enceladus es ese píxel para que comparemos el tamaño. Todo lo que se ve en azul clarito, el más brillante, esa es la pluma de agua. Entonces es una cantidad tremenda, es 20 veces el tamaño de la luna. Entonces, nos permite observar esa agua, que es una característica que nos confirma que Enceladus, pues sí es un mundo oceánico que tiene un océano debajo de su corteza y que su actividad probablemente volcánica hace que se perfore la superficie, se vaporice el agua y haya estas expulsiones, ¿no? Entonces, pues es un logro, este es el espectro de lo que se midió, ¿verdad? Entonces podemos ver el vapor de agua, la característica del vapor de agua. Bien, entonces esto es pequeños logros de la gran cantidad de observaciones que ha realizado James Webb en este año y era para darnos una idea de cómo se han cumplido estos objetivos, ¿verdad? De James Webb. Entonces, el título de la conferencia, como dije, es el segundo llamada de James Webb. Claro, esta llamada ya pasó para nosotros. Aquí pongo el enlace. Es una lista muy enorme, muy larga de las observaciones generales. Este es el GOP, el programa de observaciones generales. Estas es las que les comento que son propuestas de todo el mundo. Son propuestas muy difíciles de hacer, o sea, sobre todo de obtener tiempo, tienen que ser propuestas muy bien hechas, muy bien formadas, pero realmente cualquier persona las puede hacer. Si dedica el tiempo a hacerlo, hay muchas herramientas de James Webb, del propio James Webb, para ver si James Webb es el instrumento y qué configuración de instrumento de James Webb va a servir para este tipo de observaciones. Entonces, este es el segundo ciclo. En este enlace se pueden ver todos los programas aceptados, una lista muy larga de tiempo asignado. Dependiendo del tipo de programa, se les ha asignado tiempos distintos. Luego hay otro enlace que es el tiempo garantizado. Aquí seguimos, por ejemplo, con las enanas cafés, las galaxias del fondo, las galaxias profundas, ya decir, todos estos programas a largo plazo de los institutos que contribuyeron. Esta es una lista un poquito más corta. Por suerte, las enanas café siguen ahí, que es lo que estoy tratando de explotar. Con la observación, mi interés principalmente son las binarias, son las enanas cafés binarias, formadas por dos enanas cafés orbitando una alrededor de la otra.
porque de esta forma también podemos entender que la formación de las enanas cafés es similar a la formación de estrellas, y también pues buscar a lo mejor una galaxia, una enana café más antigua o un sistema binario de enanas cafés más antiguo. Pues, esperamos tener ya próximamente resultados. Es complicado encontrarlas, hay que hacer mucha observación y comparar, y además profundizar mucho porque son objetos muy, muy débiles. Y el tiempo discrecional del director también tiene una lista de trabajos predeterminados. Aquí, bueno, es en la página del Space Telescope Science Institute. Ahí pueden encontrar la información, al igual que los datos de James Webb, que ya son públicos. Yo les recomiendo también la página de la ESA, que se llama ESA Sky, donde de una forma interactiva se puede observar, se puede explorar los datos de James Webb, ¿verdad? Es una imagen del cielo proyectada y podemos ver dónde hay observaciones de James Webb, a qué instrumento pertenecen y qué información podemos obtener, y de hecho si queremos bajarnos los datos. Bien, ya para terminar, quería hablar un poco de James Webb y la teoría del Big Bang. Como les comentaba, el objetivo de James Webb es llegar a las galaxias más antiguas, una vez acabada la edad oscura del universo, cuando se empezó a generar luz por fusión, o sea, las galaxias y las estrellas empezaron a generar esa luz. Y ahí, digamos, el récord anterior con el Hubble era de 11.1 redshift, eso es bastante antiguo. Pero luego salieron algunas galaxias, de hecho fueron 6 galaxias que tuvieron mucha repercusión mediática porque se publicó el paper diciendo que eran galaxias mucho más antiguas, que eran bastante complejas, que eran mucho más grandes de lo que se podría esperar y que estaban ocurriendo en un corrimiento al rojo mucho más alto, lo que indicaba que era una evolución muy temprana, es decir, que contravenía las estimaciones del fondo cósmico de microondas, del modelo de lambda cold dark matter, o materia oscura fría lambda con constante cosmológica, porque estas observaciones del fondo cósmico de microondas indicaban que las primeras estrellas, la primera luz por fusión, se generó entre unos 350 a 400 millones de años después del Big Bang. Entonces, digamos, el fondo cósmico de microondas ocurre a 380.000 años después del Big Bang. Ahí empieza la edad oscura del universo y acaba más o menos entre 350 y 400 millones de años después del Big Bang. Entonces, una de las galaxias que se presentó fue CEERS 93316 y se decía que tenía un corrimiento al rojo del 16 y que, bueno, eso botaba. Quiero recalcar que no eran los científicos los que decían que el universo, que la teoría del Big Bang se había acabado y que había que buscar otra cosa y que la nueva física y que había que desechar la teoría del Big Bang, sino que era la prensa, ¿no? Que empezaban a decir, y entre más llamativo el encabezado de la noticia, ¿no? Más lectores tenía, y vídeos de YouTube por aquí y por allá. Hay que tomarlo con cautela, ¿no? Estas publicaciones que se hicieron fueron publicaciones que se presentaron en lo que es lo que se llama el archive, que son un lugar donde se publican los papers que se envían a revistas antes de ser aceptados, o incluso cuando ya son aceptados. Es una forma de distribuir lo más rápido posible un paper. Antes, en los 90s, pues, podría tardar meses en publicarse en una revista en papel nuestros resultados. Entonces se inventó este archive o archive para subirlo, ¿no? La regla era, una vez que te aprueben el paper para publicarlo, lo subes aquí para que la gente lo pueda ver antes de la publicación en la revista. Entonces, antes de esos 6 meses que tardaban en que apareciera la revista en papel, pues se publicaba el paper.
Eso se tergiversó y al final la gente subía el paper según lo acababa, lo mandaba a la revista y lo subía al archive. ¿Eso qué significa? Que no había sido revisado, no había pasado la revisión por pares que normalmente una revista científica lleva, etc. Entonces prácticamente podías publicar cualquier cosa que lo que aguante el papel, ¿no? Entonces hay que tomarlo con cautela. Realmente hay que ver los papers cuando se han aceptado ya por una revista. Entonces, este era uno de los redshifts que se indicaba de las galaxias, ¿no? No son todas las que se les ha hecho el seguimiento, pero especialmente esta Sears 93316, que era la más antigua, ¿no? Pues se le hizo el seguimiento y haciendo el análisis más detallado en espectroscopía se determinó que por las líneas de absorción de H-alfa, el corrimiento al rojo era de 4.9 y no de 16. ¿no? Entonces realmente no eran unas galaxias tan antiguas. También todavía falta mucho que hacer, muchas observaciones, muchos seguimientos. Sears, como les digo, es un proyecto que va a llevar muchos años y que va a seguir observándose y vamos a encontrar cosas nuevas. Pero el mensaje es que no hay que, ¿cómo se llama?, hacerle caso tanto a los medios ordinarios de comunicación porque ellos quieren vender, ¿no? Entonces, pues hay que tener paciencia para que los resultados se confirmen. Y lo que importa es avanzar la ciencia, ¿no? Si hay que modificar la teoría del Big Bang, se modificará, pero es que la teoría del Big Bang se ha estado construyendo durante los últimos 40 años de forma observacional, no por un satélite, ni dos, ni tres, sino que por muchos instrumentos. Y bueno, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y entonces es una consolidación de muchos años de trabajo que es difícil que venga una observación y la derrumbe, ¿no? O sea, hay mucha evidencia. Entonces, este modelo cosmológico, pues aquí vemos Planck a la izquierda, WMAP y COBE abajo. Aquí pongo una comparación de las resoluciones que hemos ido avanzando, ¿no? De COBE en el 92, WMAP en el 2013 y Planck en el 2013. Resulta que los tres satélites, con sus limitaciones, observan la misma cosa. Y hemos llegado a lo que se llama el modelo de concordancia del universo, donde básicamente podemos describir la evolución del universo con 6 parámetros. Y todo esto se observa de lo que se llama el espectro de anisotropías, que es básicamente la distribución de esas manchitas, que son las desviaciones del fondo cósmico de microondas. Recordemos que es una temperatura muy estable de un cuerpo negro a 2.726 Kelvin. Y estas pequeñas variaciones, fluctuaciones, son del orden de 10 microkelvin, hacia arriba o hacia abajo. Y esa distribución nos dice muchísimo sobre el universo. Nos dice si la geometría del universo, la edad del universo, cómo ha evolucionado el universo desde el fondo cósmico de microondas hasta nosotros, la cantidad de energía oscura, de materia oscura y de materia digamos, regular que existe, ¿no? Entonces, es mucha información para que una sola observación de un grupo de galaxias la bote de repente, ¿no? Lo que no quiere decir es que esto sea un dogma, pero hay muchas observaciones detrás, no solo el fondo cósmico de microondas, las supernovas de tipo 1A, las oscilaciones acústicas bariónicas, clúster de galaxias, etc. Entonces, hay que tener mucha cautela con eso. Bien, también recientemente se publicó, ¿no? Esta que también tuvo mucha repercusión mediática, aunque científicamente ese paper no tendría mucha validez, no tuvo ninguna repercusión científica, pero sí mediática porque decía que el universo era el doble de viejo, ¿no? Son modelos, está bien, realmente era un ejercicio matemático sobre relatividad general muy interesante, pero iba en contra de muchas de las observaciones ya preestablecidas que hemos observado de que las constantes cosmológicas son eso, constantes, no varían en el tiempo, la velocidad de la luz, la constante de gravedad universal y otras constantes que vienen derivadas del modelo
estándar del universo, las partículas que lo componen, ¿no? Entonces, es un ejercicio, estuvo bien, está bien, trata de explicar por qué hay galaxias más complejas y más brillantes en el universo temprano, cuando quizá ni siquiera las haya, ¿no? Ya vemos que esta galaxia que les comentaba, CIRS 93316, en vez de tener un redshift de 16, tenía un redshift de 4.9. Entonces, a lo mejor ese problema ni siquiera existe y no hay que resolverlo. Entonces, el modelo cosmológico actual de materia oscura fría con la constante cosmológica sigue siendo muy robusto en sus predicciones, en las observaciones, y cada observación pues, nos lleva a las mismas, o sea, nos da los mismos resultados o resultados compatibles. Hay otras cosas que todavía necesitamos resolver, que son quizá más importantes y más relevantes, y que necesitamos nuevas misiones como Euclid, que recientemente lanzó la Agencia Espacial Europea, para entender el papel de la energía oscura y la materia oscura en la evolución del universo. Y ya para terminar, aunque claro, vamos a tener una ronda de preguntas, pues este es el calendario para el ciclo 3. Como decía, el ciclo 2 empezó el 1 de julio, terminará el 30 de junio del 2024. El 15 de agosto, sí, el 15 de agosto pensé que era el 11, pero el 15 de agosto del 2023 se hizo la llamada para las propuestas de observación general. Estas tendrán el límite para el 25 de octubre del 2023 y el ciclo 3 empezará el 1 de julio del 2024. Entonces, este es el tiempo de observación general. El GTO ya acabó, el GTO ya está cerrado para el ciclo 3, pero las propuestas de observación para el tiempo general todavía está abierto. Digo, a ver, es complejo presentarlas, pero hay muchas herramientas en el Instituto del Telescopio Espacial. Se pueden encontrar estas herramientas para hacer el cálculo, por ejemplo, de cuánto tiempo tengo que integrar con qué instrumento para lograr algo. Por ejemplo, en el caso de las enanas café, si quiero una enana café de cierta edad, qué filtros voy a buscar, observar y cuánto tiempo tengo que integrar. Ese tipo de cosas nos ayuda a este software para poder presentar nuestra propuesta de tiempo. Esto solo es un esquemático de ese tiempo. Después del ciclo 3 vendrá el ciclo 4, etc. Y esta es una lista de las herramientas que tenemos para preparar una propuesta. Primero, estudiar la documentación, que lleva su tiempo, es complejo. De hecho, hay algunos seminarios que se publican cada cierto tiempo, se realizan cada cierto tiempo para explicar a James Webb y cómo utilizar las herramientas y cómo utilizar el instrumento, entenderlo. También nos enseña que si nosotros queremos hacer investigación, a lo mejor ya está observado o ya está contemplado para ser observada la región del cielo que queremos con las condiciones similares a las nuestras y que ya podemos explotar los datos sin necesidad de presentar una propuesta, ¿verdad? Los datos de James Webb están, bueno, yo les recomiendo la parte de SAC, que es aquí donde trabajo en Madrid, que es el archivo del James Webb Space Telescope, .esac.esa.int. Y aquí tendrán el acceso. Esta sería la página donde los obtienen. Y una de las opciones es la exploración interactiva. Por ejemplo, este es el quinteto de Stefan. Está un poco girado, ¿no? Pero esta es una forma interactiva. Entonces, lo que vemos es una proyección del cielo y vemos si hay imágenes de James Webb. Aquí, en este caso, estoy observando en el visual y en el infrarrojo cercano. Es una imagen combinada. Y luego puedo buscar si aquí hay datos de James Webb, ¿no? Entonces, esta es la otra alternativa, es el archivo del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Está la interfase para hacer. Y luego, una forma muy interesante de entender a James Webb es utilizar las imágenes que se publicaron, las primeras imágenes que se publicaron,
y ver cómo se construyeron. Y está toda la información en esta página del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, donde se puede seguir paso a paso cómo se construyeron esas imágenes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos dos imágenes crudas del quinteto de Stefan, ¿no? Dos partes, y cómo de estas imágenes y muchísimas más se construyó la imagen que mostramos antes, o el campo profundo cambia muchísimo, ¿no? De lo que vemos en la imagen a lo que son las imágenes reales, o sea, crudas, no reales, sino que crudas de James Webb, y que se tienen que combinar, procesar, quitar ese ruido. Lleva un proceso bastante largo, pero es un buen ejercicio para entender cómo funciona James Webb, el procesado de las imágenes, y quizá plantearnos en un futuro hacer una propuesta de observación. Por aquí termino, yo voy a hablar un poquito de Euclid, pero bueno, eso quizá lo dejamos para otra ocasión. Y muchas gracias y abrimos la parte de preguntas. Muchas gracias, doctor Julio Gallegos. Una conferencia muy interesante. Para los que nos acompañan por el Facebook Live, pueden escribir en los comentarios sus preguntas. Celeste va a estar dándoles lectura. Muy bien, me informan que Vero, la compañera Vero, es la que va a darle lectura a las preguntas. Así que, Vero, contigo es el tiempo. Gracias, Nelson. Buenas tardes, doctor. Qué gusto escuchar la conferencia de esta tarde. Sin duda alguna, pues todos quedamos fascinados y encantados con este tema, ya que como amantes, quizás no estudiados en este tema, pero amantes de todo esto del espacio, de las estrellas, pues nos deja muchas expectativas y también nos, en cierto punto, pues nos da a entender que el universo es inmenso y falta mucho por descubrir. Tenemos acá una pregunta donde dice acá que en un cierto noticiero, pues dijeron, inclusive muchos tiktokeros en redes sociales habían dicho que en sí la teoría del Big Bang ya quedaría como que obsoleto. Y queríamos que nos ampliaría un poquito más sobre esa información que anda circulando, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, Verónica. Es lo que les comentaba, de que se publicó un paper, uno de los primeros papers con imágenes, con fotometría de las primeras galaxias observadas, donde se calculó el corrimiento al rojo, o la distancia a la cual se encontraban estas galaxias. 6 en concreto, bueno, fueron varias, pero 6 resultaron que tenían un Z mucho mayor del estimado y que eran unas galaxias muy complejas para la época, ¿no? No esperamos que las primeras galaxias sean muy complejas, sino que sean más básicas, ¿no? Con estrellas muy masivas y tal. Y entonces esa complejidad de la galaxia, más la distancia a la que está, pues no concuerda con las predicciones del fondo cósmico de microondas, que nos dice que la época de reionización ocurrió eso 400 millones de años después del Big Bang. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, uno es que las observaciones fotométricas no nos dan la información completa. Faltan observaciones espectroscópicas, como vimos el caso de esta CIRS 93316, que es una de esas galaxias, del corrimiento de Z igual a 16, que sería una galaxia súper antigua, ¿no? Que muy compleja, muy brillante y que además está casi después del Big Bang. Resulta que en vez de 16 era 4.9. ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay que tener mucho cuidado porque las distancias en astronomía son muy difíciles de medir. Entonces hay que tener mucho cuidado y es la espectroscopía la que nos ayuda a hacer eso. Detectar esas líneas de emisión de las galaxias y ver dónde encaja. Entonces se confunde mucho una línea que es la Lyman alfa del hidrógeno. Se confunde mucho y si esa se confunde nos va a dar un Z distinto. La otra cosa es que cuando se miden las galaxias,
con fotometría para calcular el número de estrellas que hay ahí, el brillo de esa, o sea, cómo es que ese brillo es tan intenso, se tiene que hacer un cálculo. Imaginemos, ¿no?, que nosotros vemos una galaxia como Andrómeda, que brilla un montón y la vemos casi a simple vista. Y nos preguntamos cuántas estrellas hay ahí y de qué tipo de estrellas hay. Entonces, para hacer eso, tenemos que entender cómo evolucionan las estrellas dentro de esa galaxia, y es lo que se llama la función de masa inicial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas galaxias hay de cuántas estrellas, perdón, hay de una masa pequeña, de una masa mediana y de una masa grande? ¿Cómo podemos calcular esto? Pues en las galaxias que tenemos cerca, como Andrómeda, la podemos calcular directamente. En nuestra Vía Láctea, por supuesto, las podemos calcular directamente. Obviamente tenemos que inferir porque la galaxia, nosotros solo podemos ver una parte de nuestra galaxia, porque claro, estamos de un lado del núcleo, del otro lado del núcleo no tenemos acceso, ¿no? Entonces, vemos lo que está a nuestro alrededor y extrapolamos. Entonces, eso se conoce como la función de masa inicial. Nos dice cuántas estrellas hay de cada masa dentro de una galaxia. ¿Qué sucede? Que nosotros sabemos o hemos determinado esta función de masa inicial en galaxias de nuestra vecindad, es decir, también contemporáneas a nuestro z igual a 0, y creemos que es general. O sea, todas las galaxias que vemos en nuestra cercanía, de nuestro grupo local, tienen una función de masa inicial similar. Si nos vamos a las galaxias del universo temprano, lo que han hecho estos científicos que han observado las galaxias es usar esa misma función de masa inicial para calcular el número de estrellas y a partir del brillo de la galaxia. Lo más probable es que esa función de masa inicial no sea correcta, ¿no? Entonces, nos da una complejidad engañosa. Entonces, son dos aspectos. Uno, que no estamos utilizando la función de masa inicial correcta para el universo temprano, y estamos usando una que nosotros conocemos, y dos, que probablemente la espectroscopía nos dé que el Z es menor del que pensamos, ¿no? Entonces, esas dos cosas nos van a resolver este problema. Ya vimos que en el caso de esta galaxia pasamos del 16 al 4.9. Es totalmente distinto, ¿no? Y probablemente pase esto con la otra. Entonces, ese era el conflicto en el que entraban las observaciones de James Webb, supuestamente, con las observaciones del fondo cósmico de microondas, que es la corroboración del modelo de la teoría del Big Bang, el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica. Entonces, como decía, el observar 6 galaxias y que haya un conflicto con una teoría que está fundamentada en muchísimas observaciones, en mucho trabajo, en las predicciones de una teoría que predecimos cosas que vemos que se cumplen, pues es difícil, ¿no? Entonces, puede llegar el punto en que, en efecto, hay alguna galaxia que se confirme que es antigua y entonces tendremos que revisarlo. Pero hay que ser cautelosos, y cuando una observación se dice, es que el mismo paper donde se publicaron las 6 primeras galaxias decía, esto es solo un resultado preliminar y necesitamos observaciones espectroscópicas para confirmar estos resultados. Y tenemos el problema de la función de masa inicial en las galaxias. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo dicen los medios. No se dicen las limitaciones de las observaciones, solo se dice la conclusión, porque es la conclusión la que vende la noticia, la que gana suscriptores y la que hace que todos esos videos se vean. ¿Por qué es malo? Porque confunde, ¿no? Entonces yo recuerdo, y esto me dolió particularmente porque hay un niñito que es amigo de la familia que siempre me hace preguntas muy interesantes, tiene 11 años, y llega y me dice, Julio, ¿qué pasa ahora con el Big Bang? Porque dicen que ahora ya no sirve. Entonces, claro, este niño que le gustaba un montón la cosmología y hablaba un montón del Big Bang, como que se vio desilusionado diciendo, he estado aprendiendo cosas que no sirven para nada, ¿vale? Entonces, realmente estas noticias que se sacan de su contexto solo para vender o para ganar adeptos o vender un curso
cualquier cosa de estas, causan daño, hacen daño. Entonces, hay que ser cautelosos con la ciencia. No es que la ciencia sea un dogma ni queremos imponer la teoría del Big Bang ni tal. Es que es un trabajo continuo de años y años y años construyendo una teoría. Entonces, cuando sale una cosa que discrepa de esta teoría, hay que estudiarla con calma y no decir, se acabó la teoría del Big Bang, hay que buscar otra teoría. Eso es cuando ya la noticia se pasa al amarillismo. Muchas gracias, doctor, por aclarar y darnos información sobre ese tema. Vamos a seguir con nuestro compañero Luis. Tiene igual manera unas preguntas. Adelante, compañero. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por esta gran explicación. Sinceramente, creo que todos estamos aprendiendo bastante. En el Facebook tenemos otra pregunta que está relacionada con los agujeros negros. Y ellos preguntan que si se han encontrado agujeros negros gracias a este telescopio y más o menos como de qué tamaño. Si sería posible encontrar incluso agujeros negros. Sí, sí, los agujeros negros que ha encontrado James Webb son agujeros tempranos, digámoslo así, de los primeros agujeros. De hecho, salió una de las noticias, tampoco tuvo mucha relevancia en los medios, pero fue interesante. Es un agujero de una masa bastante grande en la época temprana. Entonces, también se estudió si era un agujero de verdad. Y lo que pasa es que los agujeros negros, su alrededor, ¿no? La materia que se va circulando alrededor del agujero negro es la que emite una radiación muy intensa. Entonces, cuando el agujero negro está muy lejos, pues nos llega en el infrarrojo. Entonces, hay bastantes agujeros negros que queremos entender. También mencioné el quinteto de Stefan, que hay agujeros, son núcleos activos de galaxias, o núcleos de galaxias activos, perdón, la traducción correcta. Entonces también eso es un agujero negro. Entonces queremos entender no solo el entorno del agujero negro, pero sobre todo lo que está alrededor del agujero negro, que nos puede indicar la masa. Y entre más masivo el agujero negro, más interesante para nosotros, porque como mencionaba, el problema del origen de los agujeros supermasivos que están en el centro de las galaxias es todavía algo que tenemos que entender, de dónde se formaron. Si tenemos ese problema de que, según nuestros modelos, los agujeros negros no se pueden fusionar e ir formando agujeros más grandes, tiene que haber una forma de que estos agujeros negros se hayan formado. Esto va ligado con la materia oscura porque la materia oscura, para entenderla, es una materia. ¿Por qué creemos que es materia? Porque no es otra cosa, ¿no? Como la energía oscura. Porque cumple con ciertas características como la materia regular, es decir, la que conocemos de protones, neutrones, electrones. Pero tiene otras características. Por ejemplo, nosotros sabemos que los protones, los átomos que conocemos, interactúan fuertemente entre sí, van formando moléculas y se van aglomerando y van formando estrellas y estas galaxias, etcétera, ¿no? Hay una interacción fuerte entre ellas. La materia oscura no. La materia oscura no interactúa con la materia ordinaria más que gravitacionalmente, pero entre ellas mismas no interactúa o interactúa de una forma muy débil. Entonces, hay un tipo de materia oscura, el candidato de materia oscura, que se define como partículas de interacción débil, ¿no? El WIMPs, que se le conoce WIMPs. Estas partículas lo que hacen es que al interactuar muy débil entre ellas y nada, solo gravitacionalmente con la materia ordinaria, ayuda a que la materia normal se vaya acretando. Entonces ahí puede jugar un papel James Webb para ayudarnos a determinar cómo estos halos de materia oscura promueven la formación de agujeros negros. Entonces es un estudio continuo de buscar agujeros negros tempranos para entender la evolución. Y sí, James Webb ha detectado algunos y hay no es uno de los programas que mencioné, pero sí que hay un programa de búsqueda de agujeros negros y de sistemas binarios de agujeros negros.
Gracias, doctor, por la respuesta. De igual manera, tenemos acá en el Facebook otra pregunta. Dice Vivian de Ruiz, ¿cómo se alimenta el telescopio James Webb? Sí, es un telescopio solar. Tiene un panel solar desplegado. Digamos, la ventaja de estar alrededor de L2 es que una parte de James Webb siempre está dando hacia al Sol. Entonces, aunque la intensidad es muchísimo más baja que aquí alrededor de la Tierra, es suficiente para alimentar un panel solar. Las velas no son, digamos, las velas no son para paneles solares, sino que es un panel solar adicional. Es como una cola que se le forma, ¿no? Imaginemos que James Webb es un barrilete, pues la cola es el panel solar y con eso se alimenta. Aparte, tiene combustible porque al hacer maniobras, estas maniobras necesitan combustible. Y L2 es un punto inestable. Entonces, cuando un satélite orbita alrededor de L2, necesita hacer correcciones para mantenerse ahí. Si no, se podría ir, alejarse de la Tierra o irse hacia el Sol. Entonces, gasta combustible. Entonces, por eso la vida de James Webb está limitada por la cantidad de combustible que le queda. Entonces, esperamos que sea más de 10 años. También es cierto que por el entorno espacial puede vivir menos por los daños que pueda sufrir, la antigüedad, la degradación de los instrumentos, todo se degrada con el tiempo. Incluso los paneles solares pueden producir menos energía y llega un momento en que ya no es suficiente la energía que generan para mantener el satélite, ¿no? Pero estimamos que pueden llegar hasta 20 años la vida de James Webb. Entonces son combustible para hacer las maniobras y toda la potencia eléctrica se genera por paneles solares. Gracias, doctor. Seguimos, Luis. ¿Tienes alguna otra pregunta? Otra pregunta que tenemos en Facebook Live, doctor, es ¿por qué el telescopio tiene espejos segmentados y por qué son dorados? Bueno, el segmento es porque, bueno, hay dos. La primera razón es porque es como óptica adaptativa. Entonces, estos segmentos, estos hexágonos, se flexionan, pueden cambiar su forma para mejorar la imagen. Entonces, pueden adaptarse para mejorar la imagen y cualquier perturbación que sufra. De hecho, hemos visto que a los primeros sufrimos un pequeño choque en uno de los espejos de un micrometeorito. Es una cosa muy pequeñita, pero que sí, o sea, es que estamos hablando de una precisión muy alta. Entonces, para corregir cualquier deformación óptica del telescopio, estos segmentos se pueden acondicionar y mejorar la imagen. Entonces, siempre estamos calibrando la imagen para mejorar. Entonces, como si fuera un autoenfoque en una cámara, ¿no? De las antiguas que podíamos enfocar, pues esto es más o menos lo mismo. Tratar de mantener la imagen así. La otra es porque al ser un telescopio tan grande, un espejo de ese tamaño sería imposible crear en el espacio. Hubble es 2 metros, un poquito más de 2 metros, y es un solo espejo. Más grande de eso es muy difícil. Bueno, Herschel tuvo uno de 3 y cosas así, pero empieza a ser ya muy difícil. Entonces, segmentarlo es la mejor opción, precisamente porque el propio peso del telescopio, el tamaño lo puede deformar, y con óptica, con estas deformaciones de cada uno, lo mejora. Luego, cuando lo metemos en el cohete, esto se tiene que doblar, ¿no? Para caber, porque no hay un cohete que pueda aguantar un telescopio de 6 metros de diámetro. Entonces, la única forma es hacerlo doblado. Entonces, varios de estos segmentos se doblaban para encajar dentro del cohete. ¿Y por qué es dorado? Es el material. El material que se utilizó es un material muy ligero y flexible. Ahora se me acaba de ir el nombre. Bueno, es que si digo cualquier cosa me voy a equivocar. Entonces, es con B, es lo único que me recuerdo. Es que si digo berilio me voy a confundir. Pero bueno, digamos que este material es flexible, pero no refleja. Entonces se le tuvo que poner una capa de material para reflejar
el infrarrojo mejor. Gracias, doctor. Tenemos acá otra pregunta. Dice de esta manera, de parte de Nelson. ¿Habrá un telescopio en una sola estructura más grande después del telescopio James Webb? Perdón, sufrí un pequeño desconexión. Ya estoy de vuelta. Perdón. Gracias, doctor. Repito la pregunta. Ya estoy aquí, perdón. No sé qué está pasando, pero ya está regularizado, creo. Gracias, doctor. Repitiendo la pregunta, pregunta Nelson, ¿habrá un telescopio en una sola estructura más grande después del telescopio James Webb? En una sola estructura no, porque seguimos teniendo ese mismo problema, ¿no? De que más grande de 3 metros bueno, yo diría que 4 metros sería el límite físico de meterlo en un cohete. Los cohetes también tienen un límite de tamaño, ¿no? Para poder salir de la atmósfera terrestre tienen que tener una aerodinámica muy específica. Entonces, lo que sí se está planificando es el verdadero sustituto de Hubble, que será un telescopio que observará en el ultravioleta, en el óptico y en el infrarrojo, y que será más grande que James Webb, pero más o menos la misma estructura de espejos segmentados. Se está hablando de 12 metros, una plataforma gigante. Bueno, sería hacer James Webb mucho más grande y con una sensibilidad desde el ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible. Hay un estudio sobre eso, hay algunas propuestas y parece que se está enfilando. Por ahora, digamos, los telescopios que vienen, pues es Euclid, por ejemplo, que nos va a ayudar a observar. O sea, este es un telescopio que también observa en el óptico y en el infrarrojo, pero con búsqueda distintas, ¿no? Con objetivos distintos. Pero también viene Roman, que es muy similar a Euclid, y estos van a complementar la información de James Webb. Pero para el siguiente telescopio, el futuro Hubble, pues falta tiempo, falta bastante tiempo. Gracias, doctor. Compañero Luis. Pues muchas gracias, doctor. Realmente le agradecemos su tiempo y su práctica. En Facebook Live podemos ver varios comentarios y que le agradecen y que comentan que su plática estuvo muy bonita, muy interesante y créanos que sí nos ha servido bastante para poder informarnos más sobre este tipo de procesos y estudios astronómicos, ¿verdad? Que son súper interesantes y que la mayoría le mandan felicitaciones. Entonces, excelente charla, doctor. Muchas gracias por apoyarnos y estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, ha sido un gusto, Luis, y gracias a todos por sus comentarios. Claro, quedo a vuestras órdenes para el futuro. Quizá podamos hablar de Euclid en la próxima. Gracias, doctor. Continuamos, compañeros. Muy bien, muchas gracias a todos los que todavía están presentes en esta conferencia con el doctor Julio Gallegos. Estamos llegando a la recta final, así que le vamos a dejar el tiempo a Celeste Galvez. Ella va a dar lectura al diploma y también, pues, los invitamos para los que puedan ver esta conferencia más adelante, para que puedan seguir nuestra página de Los Pitagóricos, en donde organizamos cada cierto tiempo conferencias como esta. Y entonces el tiempo es tuyo, Celeste. Gracias doctor por tan excelente conferencia. Creo que todos la hemos disfrutado. Y pues en muestra de agradecimiento por parte de los pitagóricos tenemos por aquí un diploma que le queremos entregar. Por ahí se lo vamos a hacer llegar
con el Muchas licenciado gracias. Juan Carlos, que dice de la siguiente manera. Los pitagóricos otorga el presente diploma a Julio Edgar Gallegos Alvarado por impartir la conferencia denominada La Segunda Llamada del James Webb, realizada el 17 de agosto del 2023, en un tiempo de desarrollo aproximadamente de 1 hora con 30 minutos. Y tenemos la fecha de hoy y las respectivas firmas de todos los miembros de los pitagóricos. Así es que, doctor, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por tenerme y ha sido un gusto compartir con ustedes estos momentos muy interesantes siempre. Gracias. Gracias. Entonces es así como estamos llegando al final de nuestra transmisión. Los invitamos siempre a seguir la página de los pitagóricos, estar pendiente de nuevas actividades y, ¿por qué no, compartir ahí el link de la página con todos sus conocidos para que la ciencia pues pueda llegar a todos. Así que nos despedimos en esta tarde y que pasen una feliz casi noche ya. Bendiciones para todos.